Bueno, vamos a trabajar con razones trigonométricas, ¿sí? Las razones trigonométricas en realidad están relacionando lo que es un ángulo fijo con los lados de un triángulo rectángulo, ¿sí? Recordemos que la palabra razón, ¿sí?, significa cociente entre dos valores. Por lo tanto, acá vamos a estar trabajando entre el cociente de las medidas de algunos de los lados del triángulo rectángulo. Para comenzar tenemos que trazar un ángulo fijo, ¿sí?, como en este caso, un ángulo fijo alfa, ¿sí? Uno traza ese ángulo y traza rectas que son perpendiculares, por lo cual se van determinando distintos triángulos rectángulos, ¿sí? Ahora bien, si uno toma la medida de este segmento, el segmento AD, y la divide por el segmento OA, me va a dar el mismo resultado que tomar la medida del segmento BE y dividirla por el segmento OB. Lo mismo pasaría si yo tomo la medida de CF y la divido con el segmento OC. O sea, ese valor que siempre se repite teniendo un ángulo fijo, ¿sí?, lo que nosotros llamamos seno del ángulo alfa. ¿Qué pasa? Si yo tomo ahora la medida del lado OD y la divido por el ángulo OA, y después hago OE dividido OB y OF dividido OC, también voy a obtener un mismo valor, ¿sí?, que a ese valor lo llamamos coseno del ángulo alfa. Y si yo tomo las medidas, ¿sí?, del lado AD y la divido por OD, después hago BE dividido OE y CF dividido OF, también voy a obtener un mismo resultado a lo que nosotros llamamos tangente del ángulo alfa, ¿sí? Recuerden, siempre pasa esto cuando tengo un ángulo fijo. Ahora bien, si nosotros vamos a la calculadora científica, ¿sí?, las teclas para trabajar con seno, coseno y tangente son sin, cos y tan, ¿sí? Y tenemos que recordar de fijarnos en la calculadora que esté el modo DEG y no el modo RAD, porque si no ahí se nos complicaría. Muy bien, vamos a trabajar ahora directamente con un solo triángulo rectángulo, ya que vimos que mientras mantenga un ángulo fijo alfa, no importa el tamaño del triángulo, los cocientes siempre se van a repetir y van a dar lo mismo. Por tal motivo, vamos a darle nombres a cada uno de los lados de este triángulo rectángulo para poder definir las razones trigonométricas, ¿sí?, en forma más sencilla. ¿Qué vamos a hacer? Primero miramos el triángulo rectángulo, donde voy a tener un ángulo recto y un ángulo alfa, ¿sí? El lado que es opuesto al ángulo recto, ¿sí?, lo vamos a llamar H, que es la hipotenusa, ¿sí? Ahora bien, el lado que está opuesto al ángulo alfa, ¿sí?, lo vamos a llamar cateto opuesto, o CO. Y por descarte, el lado que tiene los dos ángulos lo llamamos cateto adyacente, o CA, ¿sí? Ahora bien, lo importante y lo fundamental al trabajar con razones trigonométricas es el hecho de poder ubicar bien estos lados, ¿sí? Si yo no sé bien quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto o el cateto adyacente, es muy probable que no pueda resolver los ejercicios. Entonces, veamos distintos triángulos en distintas posiciones, donde está ubicada la hipotenusa, ángulo recto enfrente H, ¿sí?, ángulo alfa enfrente CO, y el que tiene los dos ángulos es CA. Lo mismo en este triángulo, ¿sí? Acá tengo el ángulo recto, por lo tanto H está acá. Acá tengo el ángulo alfa, o sea, el cateto opuesto va a estar opuesto a ese ángulo acá. Y por descarte, los que tienen los dos ángulos serían cateto adyacente. Lo mismo pasa en este, ¿sí? Fíjense que yo tengo el ángulo recto acá está H. Acá tengo el ángulo alfa, por lo tanto el opuesto va a estar enfrente, ¿sí? Y por descarte nos quedaría CA, que es el cateto adyacente. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto y cómo lo aplicamos, ¿sí? Primero definiendo cuáles son las razones trigonométricas y finalmente viendo cómo aplicar esto a un ejemplo concreto. Muy bien, nosotros tenemos ya ubicado acá quién es H, CO y CA. Entonces, ¿cómo definimos el seno del ángulo alfa? Como el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, es decir, CO dividido H. El coseno del ángulo alfa va a ser el cociente entre CA y H, es decir, cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, este con este. Y la tangente del ángulo alfa va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, CO sobre CA. Nosotros tenemos definidas acá las tres razones trigonométricas, por lo cual vamos a trabajar con el primer ejemplo.
En nuestro primer ejemplo, nosotros tenemos un triángulo rectángulo y lo primero que yo les diría que hagan es ubicar quién es H, quién es CO y quién es CA, ¿sí? Eso es fundamental para después poder trabajar. Entonces, veamos, el ángulo alfa mío mide 30 grados, ¿sí? Entonces, el CO va a estar justamente enfrente, que coincide con I. Después, acá tengo el ángulo recto, por lo tanto, enfrente voy a tener mi H, que coincide con X. Y finalmente, mi cateto adyacente va a ser 5, ¿sí? Con estos datos, que es nuestra figura de análisis, nosotros pasamos a escribir cuáles serían nuestras tres razones trigonométricas. Lo fundamental acá es poner los datos que uno tiene en la fórmula para ver, así, cuál es la más apropiada para poder resolver nuestra incógnita, ¿sí? Entonces, empecemos. Seno de alfa. Alfa mide 30 grados, por lo tanto pongo seno de 30. Es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, CO, que es I, y nuestra H, que es X, o sea que me quedaría así reemplazados los datos en mi razón trigonométrica seno. Pasamos a coseno. Coseno de 30, que es el ángulo, ¿sí? Y tenemos CA, o sea, cateto adyacente, que vale 5, ¿sí? Y tenemos nuestra hipotenusa, que dijimos que es X, ¿tá? Y ahí reemplazamos. Y con la tangente de 30 grados va a pasar algo parecido, ¿sí? CO, o sea, el cateto opuesto es I, ¿sí? Que lo ponemos acá, sobre CA, que CA es el cateto adyacente, que es 5. Ahora analicemos bien nuestras tres razones trigonométricas. Si yo quiero calcular X, ¿sí? O sea, X tiene que aparecer, está en alguna de las razones. Fíjense que X aparece acá y aparece acá. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero tomar esta, ¿sí? Esta razón trigonométrica para resolver, voy a tener dos incógnitas. O sea, voy a tener X e Y. Por lo tanto, no me sirve. Esta la tendríamos que descartar. Pasamos a la segunda. Quiero calcular X. Acá tengo X. Y fíjense que tengo 5 y coseno de 30, que son dos datos. Por lo cual, esta me sirve para calcular X. Si yo quiero calcular Y, tomaría tangente, porque acá me pasaría lo mismo que antes, no me sirve porque tengo dos incógnitas, y acá tengo y tengo dos datos, ¿sí? Una vez que uno determina cuáles son las razones trigonométricas que nos sirve para resolver nuestro problema, pasamos al siguiente paso. Fíjense que acá yo quiero calcular X, quiero calcular Y, muy bien, tomamos las dos que elegimos antes. Simplemente acá, yo como tengo la incógnita en el denominador, lo que tendría que hacer es subirla, ¿sí? ¿Cómo la subimos? Si está dividiendo, la paso multiplicando. Entonces me queda X por coseno de 30 grados igual a 5. Pero ahora bien, yo quiero despejar la X. Por lo tanto, este coseno de 30 que quedó multiplicando va a pasar dividiendo. Que básicamente uno cuando mira el ejercicio original, lo que tendría que hacer es este subir y este bajar directamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos? Directamente con la calculadora, 5 dividido coseno de 30. Y ahí me da el valor aproximado de X. Vamos a hacer lo mismo con Y, pero acá la situación es distinta porque la incógnita está en el numerador. Por lo tanto, lo único que resta por hacer es pasar este 5 que está dividiendo, multiplicando. Y me quedaría 5 por la tangente de 30 con la calculadora, que me da 2,8, que sería la respuesta a nuestro problema, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, en este ejemplo, ¿sí? Si miramos bien, nosotros tenemos el triángulo rectángulo, pero lo que nos falta es, si bien tengo dos ángulos, alfa y beta, no sé cuánto vale ninguno de los dos, ¿sí? Entonces, lo vamos a empezar calculando alfa. Bueno, lo mismo que hicimos antes, primero ponemos quién es H, quién es CO, quién es CA, ¿sí? Recordemos, ángulo recto H, ¿sí? Si voy a trabajar con alfa, porque yo quiero calcular alfa, este va a ser mi cateto opuesto, y por lo tanto, mi cateto adyacente va a ser este, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta para ubicar CO, H y CA con qué ángulo alfa estamos trabajando o el ángulo beta. En este caso, como vamos a elegir alfa, quedaría de esta forma. Si uno hubiese elegido beta, cambiarían los valores, ¿sí? Muy bien. Como estamos trabajando con alfa, entonces lo mismo que hicimos antes, reemplazamos nuestros datos en las tres razones trigonométricas. Alfa va a quedar en los 3, porque es lo que desconozco, ¿sí? Entonces, cateto opuesto, me fijo, es X. Nuestra hipotenusa acá vale 10, por lo tanto, seno de alfa me queda como X sobre 10. Pasamos al coseno. El coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso es 8, y nuestra hipotenusa, que en este caso es 10. Por lo tanto, coseno de alfa queda como 8 sobre 10. Y la tangente del ángulo alfa sería el cateto opuesto
que es x, sobre nuestro cateto adyacente, que es 8, y me quedaría así. Ahora bien, si yo quiero calcular alfa, necesito tener una sola incógnita, que en este caso sería alfa, y dos datos, por lo cual la que me sirve sería coseno. ¿Por qué? Porque acá tengo x y alfa, que serían dos incógnitas, no me sirve, y acá pasaría lo mismo, tengo x y tengo... como es x y alfa, que tampoco me sirve para trabajar, ¿sí? Por tal motivo, elijo coseno. Ahora bien, cuando uno tiene coseno del ángulo alfa y tiene directamente los dos datos, directamente resolvemos y calculamos alfa con la calculadora, dependiendo de la calculadora que tenga. Si yo tengo una calculadora común científica, haría shift, cos, 2/10 y ahí me daría el valor del ángulo, que si lo quiero más específico, aprieto la tecla de grados, minutos y segundos y obtendría ya más exacto el valor del ángulo. Ahora, si tengo la hipercalculadora, que es la aplicación que siempre les recomiendo, primero ponemos el ángulo y después ponemos shift cos y ahí nos daría exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, en este caso ya tengo calculado el ángulo alfa, me faltaría calcular beta y x, entonces pasemos a ese problema. Para calcular beta recurrimos a la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo, ¿sí? Sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. En este caso, como es un triángulo rectángulo, yo sé que el ángulo alfa más el ángulo beta más 90 grados me da 180. Por lo tanto, 90 lo tengo de dato y este lo acabo de calcular, entonces hago 180 menos 90 menos 36 grados 48 minutos y voy a obtener el valor de beta. Entonces, sencillo. Y cuando nosotros queremos calcular el valor de x, ya si queremos podemos recurrir a las razones trigonométricas, pero para mí es mucho más fácil recurrir al teorema de Pitágoras, ¿sí? Porque el teorema de Pitágoras me está hablando de los lados de un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por tal motivo, mi hipotenusa habíamos dicho que era 10, ¿sí? Y estos dos son los catetos, adyacente, opuesto, en este caso no me interesa. Entonces, 10 al cuadrado va a ser igual a x cuadrado más 8 cuadrado. Resolvemos las potencias, ¿sí? Me quedaría 100 y 64. Este 64 lo pasaría restando, ¿sí? Entonces me quedaría 36. Paso la potencia como raíz cuadrada y me quedaría que x vale 6. Y acá vale la aclaración que no pongo los dos valores positivo y negativo, porque en este caso no es necesario, porque estoy hablando de las medidas de un lado de un triángulo, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro.